Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer que podamos controlar a nuestro jugador. Pero antes de eso vamos a definir cómo se va a mover, cómo va a saltar, qué tipos de salto y qué otras acciones puede realizar, como por ejemplo quedarse colgado de bordes o agacharse y moverse agachado, o incluso agacharse y saltar estando agachado para tener mucha más potencia de salto. Y vamos a empezar por saber qué datos vamos a necesitar del entorno en nuestro personaje. Uno de los datos más importantes va a ser saber si nuestro personaje está tocando el suelo o está en el aire. Evidentemente, para poder saltar necesitamos saber si nuestro personaje está tocando el suelo. En este caso, haremos la comprobación lanzando dos rayos, uno desde cada lado de sus pies. Y si al menos uno de ellos está tocando suelo, significa que el personaje está tocando suelo. Si ninguno de los dos toca suelo, podemos deducir que nuestro personaje está en el aire. Cuando hablo de rayo me refiero a hacer un raycast. Y si habéis completado todos los tutoriales de mi nivel principiante, sabréis a lo que me estoy refiriendo. Otra comprobación que vamos a utilizar va a ser la de lanzar un rayo de la cabeza de nuestro personaje hacia arriba, para ver si este tiene algún bloque o alguna plataforma justo encima de su cabeza. Es otra información que vamos a necesitar. Fijaos que el centro de nuestro objeto es representado por este rombo verde o cuadrado verde. Y esto significa que esos rayos que lancemos, todas las coordenadas y tal que les pasemos, las vamos a pasar relativas a el centro este que tenemos aquí marcado en verde, que será el centro o el origen de nuestro personaje. Vamos a ver qué más comprobaciones necesitamos del entorno. En este caso, para sujetarnos al borde, evidentemente solo nos vamos a poder sujetar cuando el personaje está cayendo, ya que se va a agarrar poniendo las manos encima. Solo va a poder agarrarse en este caso que veis aquí dibujado. Para saber si va a poder agarrarse o no, se hace, o en este caso se está haciendo lanzando tres rayos. Uno a la altura de la cabeza, otro a la altura de los ojos y otro en vertical justo delante de nuestro personaje. Si se da el caso de que el que va en vertical toca una plataforma, el que se lanza desde los ojos de nuestro personaje también toca una plataforma y el que se lanza desde arriba de la cabeza de nuestro personaje no toca nada, vamos a suponer que el personaje puede poner las manos en el borde y quedarse colgando del mismo. Aquí vemos otros casos de ejemplo en los que como no se da este caso concreto, este rayo toca, este no, este toca y así, pues vemos que en estas otras situaciones pues no va a quedarse agarrado, solo se tiene que dar este caso concreto. Decid que estos raycast se lanzan en cada fotograma que se mueve el jugador. Y cuando se da este caso en concreto, pues ya suponemos o hacemos que el personaje se quede agarrado del borde. Vamos a pasar ahora a definir cómo se va a mover nuestro personaje. Cuando nuestro personaje está de pie, mide aproximadamente 2 bloques de alto y se va a mover al 100% de la velocidad de movimiento que le hayamos asignado. Cuando nuestro personaje está agachado, que tiene aproximadamente la altura de un bloque, le vamos a reducir la velocidad hasta el 33%. Es decir, si nos movemos agachado, vamos a andar bastante más despacio que si andáramos con nuestro personaje de pie. Vamos a ver ahora los tipos de salto que vamos a realizar. Está el salto normal, que será pulsar la tecla o botón para saltar. Luego está el salto en el que podemos durante un tiempo justo después de iniciar el salto, si mantenemos la tecla de salto pulsada,
en cada paso que se dé se va a dar un pequeño impulso para que nuestro personaje siga subiendo hasta cierto punto. Y luego también tenemos el salto especial, que es saltando mientras está agachado. Si estás agachado y saltas, pues se va a aplicar una fuerza bastante mayor que la que se aplicaría si saltamos estando de pie. Y bueno, estos son los 3 saltos que vamos a ver. Y ya, para terminar, definir cómo va a ser el movimiento en el aire. O nuestro personaje está saltando o está cayendo. Y eso lo vamos a ver o lo vamos a saber fijándonos en la velocidad que tenga en el eje Y. Si tiene velocidad positiva es que está yendo hacia arriba y si tiene velocidad negativa es que está yendo hacia abajo. Fijaos que podemos pasar al modo caer sin tener que saltar. Simplemente con estar en el borde de una plataforma y andar hacia el vacío y nuestro personaje empiece a caer, a tener velocidad negativa, pues debería de pasar al estado cayendo. Y bueno, ya he explicado más o menos cómo va a ser el movimiento de nuestro personaje y ahora vamos a echarle un vistazo al código. Como dije en el vídeo de presentación, esta serie de tutoriales no es para aprender a programar. Lo que sí voy a hacer va a ser explicar aproximadamente para qué sirve cada línea de los scripts que vamos a utilizar. Y así creo que vamos a tener a todo el mundo contento. En Assets nos vamos a Scripts y aquí en Scripts tenemos 2 scripts que vamos a utilizar ahora, que va a ser el Player Input y el Player Movement. Vamos a abrir el script Player Input para ver su código. Y bueno, pues aquí tenemos el código, no es muy grande y vamos a revisarlo. Aquí tenemos justo encima del public class Player Input, tenemos este atributo en el que se especifica que este script tenga el orden -100. Esto quiere decir que este script, este componente, se va a ejecutar antes que el resto de scripts, que supongo que tendrán un orden de 0. Y es necesario que este componente se ejecute antes que los demás, ya que este componente lo que va a hacer va a ser mantener el estado de si el personaje si estamos pulsando hacia la derecha o hacia la izquierda, si hemos pulsado saltar, si hemos pulsado agacharnos, etc. Entonces, primero necesitamos que se obtengan esos datos para luego en otros scripts que se ejecutarán después se utilicen. Y vamos a empezar. Este bloque de variables lo vamos a utilizar cuando estemos programando los controles para móviles. Así que los vamos a dejar por ahí olvidados por ahora. Luego, como os he dicho, aquí vamos a tener el estado de las pulsaciones de teclas o de controles en nuestro juego. Es decir, en la variable horizontal vamos a guardar el valor que obtengamos del getAxis de horizontal. Es decir, si nos movemos, estamos pulsando hacia la derecha o hacia la izquierda. O si no estamos pulsando nada. Luego, en esta variable lógica, pues se guardará el valor de si estamos manteniendo pulsado el botón de saltar. En esta se guardará si hemos pulsado el botón de saltar. En esta se guardará si estamos manteniendo pulsado el botón para agacharnos. Y en esta se guardará la información de si hemos pulsado el botón agachar. Y esta otra variable que es privada, que no se mostrará en el inspector, bueno, estas al estar marcadas con el atributo hide in inspector tampoco se van a mostrar.
Esta es muy útil ya que nos va a servir para indicar que estos valores ya han sido utilizados y que se tengan que resetear. Y esto lo vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué vamos a usar este script? Pues lo vamos a utilizar como si estuviéramos usando, a ver, un poco más hacia abajo, esto de aquí. El input, get button down, get axis, etc. Lo único que nosotros en estas variables vamos a cargar el estado de si nos estamos moviendo a la derecha o hacia la izquierda, si saltamos, si nos agachamos, etc. Entonces este script lo que va a hacer es obtener estos datos. Entonces, en el update, en cada update del componente player input, primero vamos a borrar todos los valores que tuviéramos aquí. Y vamos a ver cómo se borran. Al llamar a este método, se comprueba si no estamos listos para limpiar todavía. Es decir, si no se han usado esos datos todavía, terminamos y esto no se ejecuta. Ahora, si ya está listo para limpiar, pues este return no se ejecuta y sí se ejecutaría todo esto y se resetean todos los datos, el horizontal a 0 y todos los demás a falso. Y como ya hemos limpiado, pues el listo para limpiar, la variable ready to clean, la ponemos a falso. Una vez reseteados los datos, o no, si no hiciera falta, porque todavía no se han utilizado, pues comprobamos si el juego ha terminado. Esto lo veremos más adelante. Y si el juego ha terminado, pues salimos, es decir, ya termina el update. Y al terminar aquí, significa que esto que obtiene las teclas que estamos pulsando y actualizan los valores ya no se va a ejecutar. Para explicarlo más claro, si ha terminado el juego, pues no vamos a procesar si el usuario está saltando, moviéndose o agachándose o lo que esté haciendo. De forma que cuando el juego esté en Game Over, el player input directamente se quede reseteado y no haga porque se mueva nuestro personaje estando en Game Over. Luego, si no es Game Over, se ejecutará todo esto. Primero, se llama el método processInputs, que lo que hará será procesar el teclado, ratón, el mando, y vamos a verlo ahora. processInputs lo que hace es tomar los valores de horizontal, que lo toma usando el getAxis horizontal. Aquí tendremos si estamos pulsando a la derecha o a la izquierda o no estamos pulsando nada. Fijaos esto qué curioso. No lo estamos igualando, lo estamos haciendo con un más igual. De forma que lo que hacemos es a lo que ya tenía horizontal le vamos a sumar el valor que nos dé esto. Y esto es así por un motivo que voy a explicar a continuación. Luego, la variable de si hemos pulsado el salto o si estamos manteniendo el botón del salto. Que lo que hacemos es, si hemos pulsado el salto, pues le hacemos un OR con el input.getButtonDown. Con esto estamos haciendo referencia a justo el fotograma en el que se ha pulsado saltar. Y lo que conseguimos con este OR es que, fijaos, a ver si lo explico bien. Resulta que en el update estamos obteniendo los datos de las teclas. Y luego, cuando estemos controlando a nuestro personaje, que le estemos aplicando el salto, aplicándole una fuerza al rigid body. Todo eso lo haremos desde el fixed update del controlador de nuestro personaje. Pero pasa una cosa, y es que no se ejecuta normalmente un update
a cada fixed update. El update se va ejecutando dependiendo de el tiempo que tenga la CPU para ejecutar tantos updates como pueda. De esta forma tenemos una tasa de fotogramas muy alta. Al contrario, el fixed update se va a ejecutar siempre a la misma tasa. Es decir, siempre vamos a tener el mismo número de llamadas al fixed update por segundo. Entonces vamos a necesitar sincronizar el update con el fixed update. Y vamos a ver cómo explico esto. Imaginaos que en un fotograma yo pulso la tecla saltar y justo en ese fotograma o justo después no se ha ejecutado ningún fixed update. Al no ejecutarse, pues a lo mejor en el fixed update del movimiento de nuestro jugador, pues como no se ha ejecutado, no detectamos que se ha pulsado esa tecla. Y luego al siguiente fotograma en el update, ya si hemos soltado la tecla, pues ya se guardaría la tecla como que ya no está pulsada. Y entonces cuando se ejecuta el fixed update del movimiento de nuestro personaje, pues ve que no se está pulsando la tecla. Esto que se está haciendo aquí es para no perder las pulsaciones de teclas que se están haciendo. De forma que, imaginaos, el process inputs se ejecuta dentro del update. Si se ejecuta por primera vez el update, pues se accede el jump press que está a falso inicialmente, pues tenemos falso o el get button down. Imaginaos que acabamos de pulsar el salto, pues esto da verdadero. Falso o verdadero da verdadero, así que en esta variable se guarda verdadero, es decir, que se ha pulsado el salto. Lo mismo pasa con mantener el salto pulsado, con que se acaba de agachar y con mantener la tecla de agacharse pulsada. Igual, estamos haciendo lo mismo. De esta forma, si en el siguiente fotograma se vuelve a llamar al update, pues se vuelve a ejecutar el process inputs y fijaos que como esto ya va a verdadero, pues al igualarlo a verdadero ya nos da igual lo que salga aquí. Normalmente esto dará verdadero en el primer fotograma en el que se pulse. Luego ya en el siguiente dará falso, pero como ya tenemos guardado verdadero, pues ahí se queda. Y lo mismo pasa con las otras variables. Esto es una forma de guardar que ha ocurrido este evento en esa variable. Y claro, se quedan ahí. Pero ¿cómo sabemos que necesitamos resetearla? Pues lo vamos a ver más adelante. Y se me había olvidado decir que aquí lo de acumular los valores lo hacemos con el OR. Pero aquí con el horizontal lo hacemos con el más igual. De forma que si en horizontal empezamos a movernos 0,5 para la derecha, pues se guarda un 0,5 y luego en el siguiente update pulsamos un poco más y tenemos 0,6, pues ya el 0,5 que tenía más el 0,6 ya son 1.1 y así esto irá acumulando las pulsaciones que se vayan dando entre fotograma y fotograma, tanto para mover como para saltar o agacharse. Y luego tenemos lo del process touch input, que es lo mismo que hemos visto, pero obteniendo los datos de los botones que pondremos en la pantalla. Así que igual que hemos ignorado este bloque de variables al principio, vamos a ignorar este método por ahora.
que básicamente lo que hace es lo mismo que el process inputs, pero tomando los valores de los controles que hayamos puesto táctiles en la pantalla de nuestro juego. Y luego aquí esto es muy importante. Como el valor en horizontal se va incrementando, claro, a nosotros nos interesa saber si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y normalmente los valores getAxis van entre -1 y 1, -1 que es que estamos pulsando hacia la izquierda, 0 que no estamos pulsando nada y 1 que estamos pulsando hacia la derecha, pues lo que hacemos es recortar el valor para que esté como mínimo a -1 y como máximo a 1. Y así vamos a tener un valor que nos dice si estamos moviéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro, el update se va a ejecutar, se puede ejecutar varias veces antes que un fixed update. Por eso estamos acumulando los valores. Cuando el fixed update se ejecuta, activamos la variable readyToClear, que sirve, como hemos visto antes, para hacer que se reseten todos los datos o todos los valores que representan a la entrada de datos de nuestro juego. ¿Veis? Aquí lo tenemos. De forma que una vez se ha activado esto a verdadero, la próxima vez que se llame a clear input, pues se va a resetear. Y aquí ya no tenemos más cosas que ver por ahora. Básicamente, esta especie de jaleo que hay aquí montado es para sincronizar los datos de las pulsaciones de teclas entre el update y el fixed update. Y para que no se pierdan algunas pulsaciones que ocurren en el update, que se queden acumuladas en las variables y luego, una vez se ejecute el fixed update y se hagan uso de esos valores, pues entonces ya sí se permite que se reseteen sus datos. Y ahora vamos a ver el componente Player Movement. Este es un poco más largo, así que voy a ir un poco más rápido. De todas formas, no es necesario que sepamos cómo funciona este script al detalle, ya que, como veis, cada línea está comentada explicando exactamente qué es lo que hace en inglés, así que tendréis que hacer uso de un traductor online en caso de que no tengáis o no sepáis inglés. Bueno, este script es el que controla el movimiento del jugador y las físicas dentro del juego. Se llama Player Movement y tiene un montón de variables que están, como veis, agrupadas. La primera, que está activada por defecto, sirve para que se dibujen, a ver si lo pongo, todos los rayos que se van lanzando. Luego, cuando estemos usando el script en Unity, veremos que esos rayos se irán dibujando encima de nuestro personaje y veremos si están tocando suelo o no, etcétera. Luego aquí tenemos las propiedades del movimiento, la velocidad con la que se mueve el jugador, el divisor entre el que se dividirá la velocidad. ¿Nos recordáis que dijimos que cuando está agachado la velocidad iba a ser menor? Pues la velocidad será la velocidad que tiene normalmente entre el valor que pongamos aquí. Si queremos a la mitad de velocidad, pues ponemos un 2. Aquí está el 3 para que se reduzca al 33%. Luego aquí una variable muy curiosa que se llama duración coyote. Y esto hace referencia a los dibujos animados de El Correcaminos, en el que el coyote, cuando va corriendo por el acantilado y llega al aire y se queda flotando en el aire, este no cae
hasta que se da cuenta de que está en el aire. Entonces hace referencia a eso. Y básicamente es que cuando estamos jugando un juego de plataformas y estamos moviendo, imaginaos que estamos corriendo hacia la derecha y saltamos justo en el borde, hay veces que estamos saltando en el aire, pero en nuestra percepción nosotros entendemos que hemos saltado justo en el borde. Entonces, para dar una experiencia de usuario mejor, pues se suele dejar, fijaos que no es nada, es el 5% de un segundo. Y se deja este tiempo extra en el que una vez el jugador ya está en el aire, solo tiene como máximo este tiempo para saltar. Y esto pues va a hacer que los jugadores estén más contentos, ya que cuando apuran mucho pues van a poder saltar. Vamos a ver qué más. Luego tenemos la velocidad máxima de caída, pues a menos 25, el signo negativo, porque esto va a ser la velocidad en el eje Y, y cuando estamos cayendo la velocidad es negativa. Nos interesa limitar la velocidad de caída, ya que queremos que la cámara pueda seguir bien a nuestro personaje, y también hay veces que no nos interesa que nuestro personaje caiga muy rápido, ya que podría atravesar algunas plataformas. Luego tenemos las propiedades de salto. Aquí tenemos la fuerza del salto inicial, la fuerza del salto inicial cuando saltamos estando agachados. Bueno, esto en teoría es, aquí pone lo que se añade a la fuerza normal de salto cuando estamos agachados. La fuerza que se va a aplicar cuando saltamos estando colgados del borde de un muro. Esto es los incrementos, estos que expliqué aquí, estos pequeños incrementos de fuerza que se irán aplicando cada vez que, bueno, en cada paso del salto de nuestro personaje que nosotros tengamos pulsada la tecla saltar. Esta será la fuerza que se aplicará, incremental. Y esto es cuánto tiempo se puede mantener la tecla de saltar pulsada. Y aquí está una décima de segundo. Y creo que eso tiene relación con, bueno, luego lo vemos en el código. Luego tenemos las propiedades de comprobación del entorno. Esto tiene que ver con todos los rayos que se lanzan. Esto es el offset a derecha e izquierda de los pies, la altura de los ojos. Todo esto va relativo al origen del personaje. Este es el offset en X para agarrarse a un muro. El espacio necesario sobre la cabeza del jugador, la distancia a la que se considera que el jugador está tocando el suelo, es decir, si está a menos de esta distancia estará tocando el suelo, y la distancia para poder agarrarse de los muros. Y luego aquí también tenemos un layer mask que va a contener la capa en la que vamos a comprobar si hay suelo. Es decir, aquí pondremos lo que es la capa platforms. Y luego algunas variables que se definen aquí de forma pública, que fijaos, podemos ver si el personaje está tocando el suelo, si está saltando, si está colgado, si está agachado o si tiene la cabeza bloqueada porque tiene un bloque justo o una plataforma justo encima. Esto nos va a ser útil para ver si esas mediciones se están tomando de forma correcta. Luego guardamos las referencias al player input, que es el otro script que hemos visto, que lo necesitaremos para acceder a los datos que éste haya obtenido de movimiento en horizontal, de si se está saltando o se está agachando. ¿Qué más?
el Box Collider 2D de nuestro personaje, ya que vamos a necesitar acceder al collider de nuestro personaje para que cuando el personaje se agache, también el collider reduzca su tamaño. Y también, obviamente, una referencia al rigid body de nuestro personaje para poder aplicar la fuerza para moverlo, para que salte, etc. En esta variable se guardará la duración del salto, es decir, hasta qué hora o tiempo va a poder estar saltando. Esta va a guardar hasta qué hora o hasta qué tiempo concreto el personaje se le permite saltar. Y aquí tenemos una variable que guarda la altura de nuestro jugador. Guardamos también la escala en X original, es decir, si está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, que lo usaremos para ello, y la dirección, que apuntará 1 si está mirando hacia la derecha o -1 si está mirando hacia la izquierda. Y luego aquí tenemos variables tipo vector2, es decir, que guardan una X y una Y, que van a guardar el tamaño del collider estando de pie y estando agachado, y el offset del collider estando de pie o estando agachado. Una vez rellenados estos valores, ya podemos actualizar, a ver si lo digo bien, ya podremos actualizar estos valores dependiendo de si nuestro personaje está de pie o agachado. Y luego aquí definen una constante, que es una variable que no cambia de valor nunca, que se llama incremento o cantidad pequeña, en la que a lo largo de este código se va a utilizar una cantidad pequeña, concreta, y en este caso es 0.05. Y bueno, rápidamente en el start, que es cuando se inicializan el objeto, se obtiene una referencia a los tres componentes que hemos descrito antes, se guarda en original x scale la escala en X original del objeto que contiene este script, también se guarda la altura original de nuestro personaje, que se toma obteniendo el valor y del tamaño de el collider, es decir, se toma este valor. Ya lo he cambiado, control Z. Luego también guardamos el tamaño del collider y el tamaño y offset del collider estando de pie. Estando de pie, tamaño y offset. Y aquí se calcula el tamaño del collider y offset del collider estando agachado, que básicamente es lo mismo, pero en la Y tomando la mitad del I inicial, tanto para el tamaño como para el offset. El valor de la Y se divide entre 2. Luego, fijaos, en el fixed update se llama al método physicsCheck, que lo que hará será lanzar todos los rayos que hemos visto a lo largo de este vídeo y guardar en estas variables, a ver dónde, aquí, y guardar si estamos tocando el suelo, si estamos saltando, si estamos colgando, agachados, etcétera. Y vamos a verlo. Inicialmente vamos a suponer que no estamos tocando el suelo y que la cabeza de nuestro personaje no está bloqueada, poniendo los valores a falso. Luego lanzamos los rayos del pie derecho e izquierdo, que básicamente es hacer el raycast pasándole un vector, la dirección y la distancia. Este método
es un método que está, a ver, definido aquí abajo, que recibe el offset de la posición donde se va a lanzar, la dirección y la longitud, que lo que hace es llamar al método o este otro método que acepta los mismos parámetros añadiendo el layer en el que se van a comprobar si el rayo toca algún objeto que esté en ese layer. Y luego aquí en el método raycast, que recibe todos los valores, incluidos la capa, guardamos la posición del personaje y enviamos el rayo. Como lo que le pasamos es el offset, pues a la posición le sumamos el offset. Se lanza el rayo y aquí obtendremos el resultado de lanzar el rayo, que lo que hacemos con hit es devolverlo. Y también después de lanzar el rayo, si tenemos la variable, esta la primera que vimos, si la tenemos a verdadero, entonces vamos a dibujar con drawRay el rayo. Y así podremos ver cada rayo que se esté llamando, lo podremos ver dibujado en la escena. Como veis, es curioso que también el color depende de si hay un objeto de vuelta, pues el rayo se dibujará rojo, y si no está chocando con nada, pues se dibujará de color verde. A ver. Vale. Estas son las llamadas a los métodos para el pie derecho y pie izquierdo. Luego, si alguno de los rayos lanzados de pie derecho o pie izquierdo está tocando el suelo, pues vamos a poner que el personaje esté a verdadero el que está tocando el suelo. Con que alguno de los dos esté verdadero, vamos a poner la variable de tocando el suelo a verdadero. Ahora, para ver si hay un bloque, si este tiene un bloque encima de la cabeza, pues igual, hacemos el raycast, lanzando el rayo desde la cabeza, fijaos justo desde la altura de nuestro personaje, del collider de nuestro personaje, y si se ha devuelto algo, pues entonces marcamos la variable de que tiene la cabeza bloqueada a verdadero. Luego vamos a ver la dirección a la que el personaje se agarraría al muro, que se obtiene pues creando un vector 2 con la dirección a la que está mirando en la X y 0 en la Y. Y esto es importante ya que vais a ver ahora que a la hora de hacer estos tres rayos, que son estos tres, siempre vamos a hacer uso de esta variable. ¿Veis? En este caso se usa en la primera y en la última, que supongo yo que son estas dos, ya que necesitamos que sea hacia un lado o lanzarlas hacia el otro. Y la otra, veis que va hacia abajo, la otra es la que va en vertical. Y bueno, pues se lanzan esos tres rayos y aquí pues se hace la comprobación que tenemos aquí. Sí, ¿qué tiene que ocurrir para que nuestro personaje se quede colgado del borde del muro? Pues que no esté tocando el suelo, que previamente no esté colgando ya y que su velocidad sea negativa, es decir, que esté cayendo. Y que estas dos comprobaciones sean verdaderas
que supongo que serán estas, y la otra que sea negativa, que será esta. Bueno, negativa, es decir, que no encuentre nada. Entonces, si se dan todas estas condiciones, significa que nuestro personaje en ese momento se debe de agarrar al borde. Fijaos lo que pasa cuando el personaje, para que nuestro personaje se quede ahí colgando. Guardamos temporalmente la posición de nuestro personaje. Ahora, tenemos que calcular en X a cuánta distancia tenemos que... A ver si lo cojo aquí en Unity. Vamos al personaje. Imaginaos que estamos saltando por aquí. Y justo aquí se detecta o pulsamos el botón para mantenernos colgando. Lo que vamos a necesitar primero es acercar a nuestro personaje todo lo que se pueda al muro. Y es lo que estamos haciendo aquí, moviéndolo en la X, esa distancia hacia el muro. Y luego en la Y, pues como aquí tenemos la distancia a la que se toca el muro, pues la obtenemos de ahí mismo. Y en WorldCheck igual. ¿Cuánto lo pegamos? Pues con este rayo, la distancia, sabemos a la separación que hay entre nuestro personaje y el muro. Básicamente esto lo que hace es posicionar a nuestro personaje justo donde debe de estar para que con el dibujo de la mano agarrando quede encajado perfectamente. Y luego, pues una vez tenemos esa posición calculada, la aplicamos a su transform position. Y luego, para que nuestro personaje ya no sea afectado por la gravedad, pues cambiamos su body type a static. De forma que ya su collider siendo estático, ya el personaje no cae. Luego tendremos que ponerlo de vuelta a Dynamic una vez dejemos de estar colgando. Pero por ahora se queda ahí estático. Y ponemos el estado de está colgando a verdadero, para que así se sepa que nuestro personaje ya está colgado del borde. ¿Qué más pasa en el Fixed Update? Pues se obtienen todos los datos del estado de nuestro personaje, si está saltando, si está agarrado, etcétera. Y ahora se procesan los movimientos por tierra y aire. Vamos a ver primero el movimiento por tierra. Este es bastante fácil. Si está colgado, pues no hacemos nada, ya termina el método, porque a nosotros nos interesa que para andar no esté colgado. Luego vamos a ver cómo nos agachamos. Si estamos pulsando agacharse y no estamos agachados todavía y estamos tocando suelo, pues entonces nos agachamos. Esto lo vemos ahora. Si no, miramos si no estamos agachándonos y estamos agachándonos. ¿Qué significa? Si estamos agachándonos y ya no estamos manteniendo el botón de agachar, pues nos levantamos. Hacemos que el personaje se ponga de pie. Y si no estamos tocando suelo y estamos agachándonos, significa que hemos saltado estando agachados. Pues hacemos que nuestro personaje se ponga de pie. No queremos que haga el salto con el estado de agachado. Luego calculamos la velocidad que debe de tener en X de movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de pues el valor que tenga el valor horizontal del input.
que representará 1 si estamos pulsando hacia la derecha, 0 si no estamos pulsando nada, -1 si estamos pulsando a la izquierda. Y luego también todos los valores entre medio que están entre el -1 y el 1. Y eso se multiplica a la velocidad. Y con eso tenemos la velocidad a la que debe de moverse en el X. Ahora vamos a aprovechar que tenemos la velocidad a la que queremos moverlo para comprobar. ¿Es la velocidad distinta o va en una dirección distinta a la dirección actual? Si es así, dale la vuelta a la dirección del personaje, llamando a este método. Se suele hacer una multiplicación, ya que, por ejemplo, si velocidad es positiva y la dirección es positiva, es que van en la misma dirección. Y si es negativa y la dirección es negativa, menos por menos es también positivo, así que van en la misma dirección. Así que nosotros comprobamos si es negativo. ¿Qué tiene que pasar para que esta multiplicación sea negativa? O que X velocidad sea positiva y esta negativa, o esta positiva y esta negativa. Entonces, en cuanto se tiene una dirección de velocidad distinta a la dirección actual de nuestro personaje, pues le damos la vuelta a la dirección de nuestro personaje. Si nuestro personaje está agachado, pues reducimos la velocidad a la que lo vamos a mover por el divisor que teníamos especificado de a cuánta velocidad queremos reducirla. Y ya pues se quedará esa velocidad con ese valor reducido en caso de que estuviéramos agachados y moviéndonos. Y aquí guardamos la velocidad en el rigid body de nuestro personaje para que vaya ya a esa velocidad. Se hace creando un vector 2, pasándole la velocidad que hemos ido modificando, que será la velocidad X final, y la velocidad que tiene actualmente en el eje Y, que no queremos tocarla. Y ya al final comprobamos si el personaje está tocando el suelo, pues actualizamos la variable coyoteTime, que va a tener el tiempo actual sumándole la duración esta que tenemos aquí, coyote duration. Es decir, esto va a tener la hora máxima a la que se va a permitir, bueno, la hora, el tiempo máximo al que al usuario se le va a permitir saltar. Fijaos que esto solo se actualiza mientras el personaje está tocando el suelo. En cuanto deje de tocar el suelo, este valor ya no va a actualizarse. Y bueno, este valor también que tengáis en cuenta que siempre apunta, mientras esto esté a verdadero, que esté tocando el suelo, este valor siempre va a apuntar más allá del tiempo actual. Si este es el tiempo actual, se le suma el coyote duration, que será el tiempo en el futuro o hasta cuándo vamos a poder saltar aún estando ya en el aire. ¿Qué más? Pues teníamos el movimiento por suelo y ahora el movimiento a medio aire o el movimiento de salto, por ejemplo, que lo tenemos aquí. Bueno, de salto, de también cuando estás agarrado al borde de un muro, etc. A ver qué hace este método. Si el jugador está colgando, pues vamos a ver qué puede pasar. Si mientras estamos colgando pulsamos agacharnos, pues vamos a soltarlo. Es decir, si cuando el personaje está colgado de un muro y pulsamos la tecla hacia abajo para agacharnos, automáticamente vamos a dejar de estar agarrados a falso y le cambiamos el rigid body a dynamic, el tipo a dynamic, para que ya el personaje caiga. Y ya terminamos este método. Si estando colgado pulsamos la tecla de saltar, pues también vamos a dejar de estar colgados. Vamos a poner, igual que antes, el body type a dynamic, pero esta vez lo que vamos a hacer, como hemos pulsado saltar,
mientras estamos colgados, vamos a añadir esta fuerza, Hanging Jump Force, como si fuera un impulso. De forma que el personaje deja de estar colgado, pero salta. Luego sigue hacia abajo y a ver, ¿esto qué era? Vale, sí, esto es para que salte. Si se ha pulsado saltar y no se está en estado de saltar, que no se está saltando, y o se está tocando el suelo o se está en el aire, todavía estamos dentro de tiempo de esta variable, coyote time, pues entonces vamos a saltar. Primero vamos a ver si estamos agachados y no tenemos la cabeza bloqueada. Si es así, hacemos que el personaje se ponga de pie y le aplicamos la fuerza de salto estando agachados. Bueno, que ya deja de estar agachado porque pasa a de pie. Bueno, esto era el caso en el que saltamos estando agachados. Fijaos que la fuerza se aplica como un impulso. Eso quiere decir que cuantas más veces añadamos la fuerza como impulso, más fuerza va a tener. Entonces, aquí aplicamos el impulso de saltar estando agachados. Y si no tiene la cabeza bloqueada, pues saltamos y aplicamos ese impulso. Luego, para hacer que estamos saltando, ponemos que ya no estemos tocando el suelo. A falso y está saltando a verdadero, porque ya estamos o hemos iniciado el salto. Luego guardamos la variable que contendrá el tiempo en el futuro. ¿Veis? El tiempo actual le sumamos cuánto tiempo vamos a permitir que se esté saltando mientras mantenemos la tecla de salto pulsada. Fijaos que este valor es un tiempo en el futuro. Este es el tiempo actual al que le sumamos esta duración. Y luego, pues eso, le aplicamos la fuerza de salto al rigid body con el add force, aplicando esa fuerza de salto como un impulso. Y luego aquí, que ya veremos más adelante, le decimos al audio manager que reproduzca el sonido de saltar. Esto sí puede saltar. Si no, comprobamos si ya está en estado de saltar. Si está en estado de saltar, pues vamos a comprobar si el usuario sigue pulsando la tecla de saltar para hacer que suba más todavía. Si se está manteniendo la tecla de saltar, pues le aplicamos esa pequeña fuerza como un impulso para que suba un poco más. Y aquí ya comprobamos si el tiempo de salto ya es menor que el tiempo actual, es decir, el tiempo que definimos al iniciar el salto, pues ya ponemos o terminamos lo que es el proceso de saltar, poniendo la variable isJumping a falso, para que ya no esté saltando. Y luego al final del todo, como aquí estamos añadiendo fuerzas al rigid body, pues lo que hacemos al final del método es si la velocidad en i es menor que la velocidad máxima, pues entonces la limitamos poniendo la velocidad del rigid body a un vector 2 en el que mantenemos la velocidad en la x, pero establecemos en la velocidad máxima de caída de i el valor que tenemos definido arriba. Fijaos que estamos usando un menor que, y esto es porque la velocidad máxima en este caso es negativa. Cuando estamos cayendo, esa velocidad es negativa. Entonces, por eso usamos el menor que. Imaginaos, si estamos cayendo a 20 unidades, a menos 20, y ese queremos que sea la velocidad máxima de caída, pues si estamos cayendo a menos 30,
pues menos 30 es menor que menos 20. Entonces hacemos lo que es la limitación, dejando la nueva velocidad a un menos 20 en el i. Y ya creo que solo quedan todos los métodos a los que hemos hecho referencia, que es el de darle la vuelta a la dirección de nuestro personaje, que lo que hace es la variable dirección que tiene un 1 o un menos 1, lo multiplica por menos 1. Es decir, si vale menos 1, que cambie a 1. Y si vale 1, que cambie a menos 1. Aquí guarda la escala local actual, le cambia el valor en la X, que básicamente es el valor original que tenía, lo multiplica por la dirección. Y vuelve a aplicar la escala a su local scale para que ya se actualice con este valor que hemos establecido aquí. El método agacharse lo que hace es poner el estado de que se está agachando a verdadero y cambiar el collider, el size y el offset del collider de nuestro personaje a las versiones que tenemos con el collider reducido en el eje Y, a la mitad. Luego tenemos el método stand up, de ponerse de pie, que evidentemente no se va a poder ejecutar o no debe de hacer nada si nuestro personaje tiene un bloque justo encima de la cabeza. Así que si tiene la cabeza bloqueada, pues termina el método. No se hace esto de aquí. En caso de que no tenga la cabeza bloqueada, pues como nos hemos levantado, pues el estar agachado se pone ya a falso, porque ya dejamos de estar agachados. Y restauramos el size y offset del collider de nuestro personaje a el tamaño original, que es 1.8, 1.9 de altura y todo eso. Y luego aquí tenemos pues los métodos hechos a cosa hecha del Raycast, que lo hemos visto anteriormente. Básicamente, si veis, se ha hecho este método, que es el que se usa a lo largo de todo el código, para evitar tener que estar llamando al Raycast pasando la máscara, que siempre es la misma. Y además de eso, en el método se ha metido dentro el que se dibuje ese rayo que se está llamando en el mismo método, y así podamos depurarlo más fácilmente. Bueno, esto ha sido bastante largo, espero que no os hayáis dormido. He intentado ir lo más rápido que he podido, pero bueno, evidentemente tardaríamos mucho más si tuviéramos que ir escribiendo todo este código paso a paso. Por eso he visto conveniente que lo mejor es hacer un repaso como el que hemos hecho. Y ahora vamos a dejar a nuestro personaje justo aquí y vamos a seleccionarlo y vamos a añadir estos dos componentes. Añadimos el Player Movement y el Player Input. A ver dónde me deja, o si me deja ponerlo. Bueno, lo voy a añadir a Robbie. Vale, ya tengo el Player Movement, que vamos a dejar todos estos valores a los valores que vienen por defecto. El Ground Layer vamos a indicar la capa en la que se buscarán los objetos cuando lanzamos los rayos. Como queremos mirar cosas de suelo y plataformas, pues vamos a seleccionar la máscara de plataformas. Luego aquí iremos viendo si se detecta que está tocando el suelo, si está saltando, si está colgado, si está agachado o si tiene la cabeza bloqueada. Y este componente que guarda lo que es el estado de las pulsaciones para mover hacia derecha e izquierda o para saltar o agacharse. Que lo vamos a dejar tal cual, ya que aquí estos dos campos que se ven aquí, o tres, hacen referencia o los usaremos cuando añadamos los controles táctiles
en un vídeo posterior. Y bueno, pues ya solo nos queda probar que todo lo que hemos visto funciona de forma correcta. Así que con estos dos scripts añadidos y añadiendo Ground Layer a Platforms, vamos a pulsar Play para ver qué tal va. Vale, pulsando derecha e izquierda, vemos que me puedo mover, saltar, ¿cuál será? El espacio. Aquí choca con la cabeza. Aquí, si os fijáis, no llega. Y muy curioso es, estos son los rayos que se lanzaban, que también se dibujan para que veamos que estos se están tocando, estos no. Fijaos si muevo el personaje hacia la izquierda, ¿veis? Ahora el de la cabeza ya marca que el personaje tiene un bloque justo encima de la cabeza. La barra espaciadora para saltar y control para agacharse. Ahora sí se ve que el collider pasa a medir la mitad cuando me agacho. De forma que si estando agachado, manteniendo control pulsado, pulso espacio, salto mucho más rápido. Bueno, mucho más fuerte. Por ahora tiene esta imagen estática, pero eso ya lo arreglaremos en futuros vídeos. Haremos que nuestro personaje se mueva, salte, que cambie, que esté animado. Y aquí vemos estos rayos que se saltaron, bueno, que se lanzaron y cómo se ha quedado colgado. Si pulso, control se suelta. Y aquí, si me agacho, bueno, mantengo control pulsado para estar agachado, anda más despacio, pero ya puedo moverme. Perfecto. Bueno, esto parece que ahora sí funciona todo correctamente. Vamos a dejarlo por aquí. Este ha sido un vídeo bastante largo. Ya en el siguiente haremos que la cámara siga a nuestro personaje.